Integridad en la prueba. Integridad en la prueba. Job era un hombre que tenía una estrecha relación con Dios, una íntima relación con Dios. Dios se alegraba, se gozaba al ver la conducta que Job tenía delante de Dios. Jehová Dios decía que no había otro hombre en aquel lugar como Job, un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios, un hombre completamente íntegro. Era un hombre que tenía muy buenas cualidades, como un hombre justo, como un hombre íntegro delante del Señor. Y dice la palabra del Señor que Satanás incitó a Dios para que Dios desamparara a su siervo Job. Satanás apelaba que las bendiciones que Job tenía, que Dios le había provisto, porque era un hombre muy rico, se puede decir que es como un hombre empresario, como un hombre de los millonarios de esta época. Entonces Satanás insistía ante Dios que Job le servía a Dios por lo que le había dado, por la provisión, por las riquezas, por la prosperidad, por todo lo que estaba en su entorno. Y Dios decía que Job no le servía por lo que tenía a su alrededor, sino porque Job había aprendido a amar a Dios de una forma tan profunda que Dios decía que Job le amaba incondicionalmente. Ese debe ser el amor que cada ser humano, que cada cristiano debe mostrar ante Dios. Amarle a Dios, no por las cosas seculares que podamos tener, sino amarle porque Él nos amó primero. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Dios ofreció su vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Jesús derramó su sangre, derramó su vida en la cruz, no porque Él fuera pecador, sino que los pecadores éramos nosotros, los seres humanos. Somos nosotros los que debemos reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y amarle de una forma incondicional, no por lo que tenemos, lo que poseemos, sino por su sacrificio, por su afecto, por su amor inmerecido, podría decir, porque es un amor incondicional que Dios, hermanos, ha mostrado para con nosotros. Y dice la palabra del Señor que Satanás insistía ante Dios, insistía diciéndole que si le tocaba pues lo que tenía a su alrededor, sus riquezas, Job blasfemaría en su misma presencia. Dios le dice, tócale todo lo que tiene, pero no toques su vida, no toques su alma. Y dice la Biblia que salió Satanás de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que comenzó a provocar tragedia tras tragedia en la vida y en la familia del siervo Job. Dice la palabra de Dios que se levantaron escuadrones para robar las riquezas, las pertenencias de aquel hombre rico de aquel entonces, de aquel hombre que se llamaba Job, porque dice la Biblia que tenía 500 yuntas de bueyes. 500 yuntas de bueyes. Solo pongámonos a pensar qué tanto se puede hacer con 500 yuntas de bueyes, qué tanto aquel hombre cultivaba. Dice que hubieron escuadrones que robaron los bueyes, robaron las asnas, y hubieron fenómenos sobrenaturales que dice que fuego cayó
de lo alto, dice, y consumió, dice, a las ovejas, y consumió también a los pastores, a los que cuidaban de esos rebaños, dice la palabra de Dios, y a los camellos. Se levantó otro escuadrón de hombres para robarle. Mataron a los criados y se robaron, dice la Biblia, todo lo que Job tenía. Y dice la palabra de Dios que Job tenía 10 hijos. Y dice que los 10 hijos estaban reunidos. Y los 10 hijos en un solo día, en una sola ocasión, dice la palabra de Dios que murieron. Que murieron aquellos 10 hijos. Solo imaginémoslos el luto que embargaba la vida del corazón de Job. Pero dice la palabra de Dios que Job no murmuró, no dijo palabra alguna contra aquello que le había pasado. Había perdido todo lo que tenía, sus riquezas, había perdido sus bienes, había perdido a sus 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que enseguida vino una enfermedad muy grave sobre la vida de Job. Una sarna maligna, dice la palabra de Dios. Esa sarna maligna era una enfermedad tan grave que se escascaronaba la piel de aquel hombre. Era una sarna con picazón, porque dice la Biblia que Job tomaba un tiesto para rascarse, dice la palabra de Dios, la picazón, las llagas que le salían, dice la Biblia. Pero en medio de aquella situación tan difícil, dice la palabra de Dios que Job seguía buscando a Dios. Job seguía en la intimidad con Dios. Dice la palabra del Señor que Job, dice la Biblia que raspó su cabeza, cortó todo su cabello, y dice que se sentó en ceniza. Sentarse en ceniza o esparcir polvo sobre su cuerpo, sobre su cabeza, era símbolo de humillación, símbolo de que una tragedia había marcado su casa, había marcado su familia. En el antiguo tiempo, cuando un hombre entraba en una situación de estas, en una situación de luto, caía y entraba se sentaba en ceniza, esparcía polvo sobre su cabeza, y era una forma de humillación, era la forma pues humillante de buscar siempre la comunión con Dios. Entonces, en esa condición estaba Job buscando a Dios en medio de su tremendo dolor, cuando llega su mujer. En el versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínese la condición que estaba viviendo este siervo de Dios. Este hombre estaba pasando un momento muy difícil, pero en medio de la crisis, en medio del dolor, él seguía buscando a Dios, seguía buscando su voluntad. Y aquella mujer viene y le dice: aún retienes tu integridad. Como quien dice: aún sos cristiano, aún vas a seguir sirviéndole a Dios, aún vas a seguir clamándole a Dios con todo lo que te ha pasado. Perdiste tus riquezas, perdiste tus camellos, perdiste el ganado, perdiste las ovejas, perdiste las asnas, todo lo que teníamos ha sido hurtado, ha sido robado, todo lo que teníamos, pues los fenómenos sobrenaturales lo han consumido. Y aquella mujer estaba completamente lejos de la voluntad de Dios. Ahora, ¿de dónde dependía la integridad de Job? Esta integridad dependía de la estrecha relación que él tenía con Dios. Acordémonos que Job, antes de caer en esta tremenda situación, él buscaba a Dios. Él dice en la Biblia que hacía sacrificios, ofrendas, oraciones intercesoras por sus hijos. Es importante, mi estimado hermano,
usted que conoce la ley de Dios, que usted interceda por esa familia, por esos amigos, por esos seres queridos que aún están lejos de Dios, que usted clame por ellos. Quizás pueda ser usted una persona que tiene su pariente en una situación difícil, quizás le han dado un diagnóstico negativo, frustrante. Es tiempo que ahora usted se humille ante Dios y busque de Dios, porque Dios tiene una respuesta para su vida, para su necesidad. La Biblia dice, claman los justos, dice la Biblia, y Jehová oye, dice la palabra del Señor. Job en medio del dolor seguía buscando a Dios. Job en medio de la prueba seguía teniendo una relación estrecha con Dios. Estimado hermano, tú que me escuchas, debes de continuar con una estrecha relación con Dios. Tú tienes que seguir buscando a Dios en oración, en ayuno, en lectura, llevando una vida íntegra delante de Dios. Y tú, si te has alejado de los caminos de Dios, es tiempo que vuelvas a los caminos del Señor. Es probable que Dios no esté agradado contigo. Si has caído en una vida libertina, en una vida descuidada delante de Dios, es tiempo que vuelvas a los principios de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis, has dejado, dice, tu primer amor, dice la palabra del Señor. Aún en los tiempos difíciles, el hombre debe aprender a buscar de Dios y no murmurar ante las adversidades que puedan venir. Estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos malos en esta situación que estamos viviendo hoy en día, pero Dios en medio de este tiempo se va a glorificar. Dios en medio de este tiempo va a estar obrando milagros en tu trabajo, en tu necesidad. Dios te va a sacar adelante. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es importante tú, mi amigo, que me escuchas. Es importante que tú te pongas a cuenta con Dios. Busca a Dios de todo corazón. La Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle, dice, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase, dice, a Dios, que es su hacedor, dice la palabra del Señor. Es importante conservar la integridad ante las adversidades, ante la prueba. La integridad de Job dependía de su estrecha relación con su Dios. Job no buscaba a Dios solamente cuando los negocios iban bien, solamente cuando todo estaba bien. Job buscaba a Dios en todo tiempo. Y esta es la diferencia que había entre él y su esposa. Parece que su esposa, su mujer, solamente era cristiana, solamente era seguidora de Dios cuando los negocios iban bien. Conforme lo que leemos en la palabra de Dios, lo que esta mujer está declarando, le estaba diciendo que ella ya no seguía sirviéndole a Dios. Parece que ahora esta mujer le estaba echando culpa a Dios por lo que estaba pasando, por lo que estaba sucediendo. Tú, mi amigo o hermano, no puedes echarle culpa a Dios de las cosas que están sucediendo. Simple y sencillamente estos son tiempos que están escritos y establecidos, que se van a cumplir y se están cumpliendo. Es tiempo de que tú te pongas a cuenta con Dios. Este es un llamado de atención para que tú puedas ponerte a cuenta con Dios, porque los días irán de mal en peor, porque hemos entrado al marco profético que está establecido en la palabra del Señor. Le dice esta mujer a su esposo, aún retienes tu integridad. Como quien dice, aún sigues siendo cristiano, aún sigues orando, aún sigues buscando a Dios. Los cristianos debemos buscar a Dios en todo tiempo. Esta mujer perdió su integridad porque ella no aparece en ningún momento en estos pasajes anteriores que ella hubiese buscado a Dios. Aquellos cristianos que tienen una búsqueda superficial por encima, aquellos cristianos que han caído en una relación descuidada con Dios, están en peligro ante las adversidades de la vida, de murmurar, incluso hasta blasfemar contra Dios, contra su hacedor, ante el luto y el dolor, las pruebas, las adversidades que puedan rodearle. Esto quiere decir que hay personas que cuando las cosas van mal, blasfeman y murmuran contra Dios. Tú no puedes caer en una situación de esas.
Tú tienes que buscar a Dios en todo tiempo. Buscar a Dios en todo tiempo. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que esta mujer le dice, aún retienes tu integridad. Maldice a Dios. Oiga lo que le está diciendo. Y muérete. Pero Job sabiamente dice, y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado. Job le está diciendo a su esposa que espiritualmente es una mujer cualquiera. Le está diciendo que es una mujer insensata, una mujer necia. Una mujer que dependía prácticamente del qué dirán de la gente. Esta es una mujer que estaba dependiendo de los comentarios de su alrededor. Ahora que había pobreza, que había pérdida, ahora que había luto, que los hijos se habían perdido, ahora esta mujer estaba pensando, ¿qué dirá la gente de mí? Según los estudios, esta mujer era una mujer presunciosa, era una mujer presumida, pero no tenía nada de integridad. Hay muchos cristianos que no tienen ninguna integridad y que ante la adversidad pueden llegar a murmurar, incluso hasta blasfemar contra Dios. Debes de guardar silencio, como la Biblia dice, ante Jehová. Job sabiamente le dice, como suele hablar cualquier mujer fatua. Has hablado, como quien dice, como suele hablar cualquier mujer descuidada. En términos espirituales, has hablado. ¿Qué le dice Job? Recibiremos de Dios solamente el bien. Servirle a Dios cuando todo va bien es fácil. Pero servirle a Dios en el momento de la dificultad no es fácil. Pero es importante aprender a servirle a Dios aun cuando el mundo mismo se nos venga encima. Debemos aprender a servirle a Dios, estar preparados psicológica y emocionalmente para servirle a Dios cuando las cosas vayan mal. Dice la Biblia que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Estamos expuestos, mis estimados hermanos y amigos, todos estamos expuestos a que el mal, las dificultades puedan tocar la puerta de nuestra casa, de nuestra familia. Pero Dios sigue siendo Dios. Debemos aprender a servirle a Dios en todo tiempo, tanto en las buenas como en las malas, cuando tengamos provisión, cuando tengamos trabajo o cuando no tengamos nada. Es tiempo de volvernos a Dios. Tú que me escuches y un tiempo perseveraste, necesitas ponerte a cuenta con Dios. Necesitas reconciliarte urgentemente con Dios. Posiblemente Dios ha estado tratando contigo y le has dado la espalda a Dios. Pero es ahora el momento en el cual tú puedas ponerte a cuenta con Dios. Porque si tú has endurecido el corazón a la voz de Dios y has dicho yo no quiero seguir siendo cristiano, Dios va a seguir tratando contigo duramente hasta que te humilles y puedas volverte a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. La Biblia dice que Dios le devolvió al doble de las riquezas, de la prosperidad que este hombre de Dios tenía. El postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Ahora posiblemente puedes estar pasando una situación difícil, que todo se mira nublado, todo se mira difícil. Confía en Dios. Dios tiene el control. Dios te sacará adelante, pero obedece, búscale, porque es tiempo que puedas rendirte a tu Dios. Padre que estás en el cielo, santificado Dios sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor. Llega ahí donde está la necesidad, Señor. Esas personas, Dios mío, sin empleo, sin trabajo. Esas personas con muchas necesidades, Señor. Abre puertas, Señor, en sus vidas. Te pido que puedan ponerse a cuenta contigo, Dios mío. Revienta cadenas y quebranta yugos. Esas personas que tienen familiares, Señor, hospitalizados.
Extiende tu mano, Señor, sobre esa enfermedad. Y sana, Señor. Sana, tú puedes limpiar, Señor, esa fiebre, esa pandemia de ese cuerpo. Yo sé que has hecho muchos milagros hasta este momento, Señor. Yo sé que tú has levantado mucho, Señor, y sigues siendo, Señor, el que puedes tener el control de todo. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Bendice a todos aquellos, Dios mío, que van a ver este video, Señor. Lleva una palabra viva a sus vidas, a su familia. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.